Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Un día más agradecemos a Dios por la vida, por lo bueno y lo malo que podamos estar viviendo, atravesando. Dice la Biblia que la adversidad también ha sido creada por Dios con el propósito de que nada veamos fuera de Él. La adversidad nos lleva a buscar a Dios. Cuando estamos acomodados, cuando ya nos olvidamos del Señor, de esa relación con Dios, nos estamos alejando, viene la adversidad permitida por Dios, aunque no en todos los casos. En su mayoría de casos, en mi experiencia, la adversidad viene cuando yo me estoy alejando de Dios. Y eso hace que nosotros nos volvamos a Dios. La Biblia dice que Él nos lleva al desierto, donde vamos a enamorarnos, ¿verdad? Cuando estamos perdiendo esa intimidad con Dios, esa relación con Dios. En ese sentido, para no vivir situaciones, para no vivir en adversidad, mantengámonos cerca de Dios, mantengámonos en coinonía con Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo acceder al lugar santísimo. La Biblia dice que en los evangelios que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Y el velo se abrió. Un velo que, de acuerdo a los historiadores, era un velo tan grueso que los historiadores dicen que si usted ponía un caballo a un extremo y lo amarraba al velo y al otro extremo otro caballo y estos jalaban, era imposible que ese velo se pudiera romper. Con todo y eso, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo se abrió, las rocas se abrieron, la tierra misma se abrió, que los muertos resucitaron, el poder manifestado, glorioso de Dios se dio a conocer desde el mismo día que Él entregó su Espíritu. La Biblia dice que Él bajó a las profundidades más bajas, la tierra se abrió. Una manifestación gloriosa, algo comparado a lo que pasó en el monte Sinaí cuando se recibió la ley, que dice la Biblia que habían estruendos, habían relámpagos, el cerro humeaba, el lugar, el monte Sinaí humeaba, dice la Biblia, cuando Dios descendió para hablar con Moisés, para hablar con los hombres de Dios. Mi alma alaba su nombre. Mayor fue la manifestación cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y el velo fue abierto, dice la Escritura. ¿Qué significa eso? Significa que ahora nosotros en el Señor tenemos acceso al lugar santísimo. Recuerde que la Biblia enseña que el tabernáculo en el cual los levitas ministraban era un tabernáculo terrenal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ahora tenemos un tabernáculo en el cielo, donde Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie accede al Padre si no es por medio de mí. Pero vamos a hablar de las conciencias contaminadas por el pecado. Hemos estado hablando de las conciencias, de los 7 niveles de conciencia de acuerdo a la ciencia y a la religión. Hace 2 días, ayer hablamos acerca de la conciencia del hombre de fe, la conciencia que a través de la ley, la Biblia dice que hay una conciencia débil y hay una conciencia elevada para aquellos que no dependen de la ley. ¿Por qué la Biblia enseña que los que todavía están cargando con la ley, todavía tienen residuos de la ley en su mente y en su corazón, son de una conciencia baja? Porque la ley no puede limpiar nuestras conciencias completamente. Usted recuerda aquel pasaje del libro de San Juan, capítulo 8,
donde la mujer misma fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Dice la Biblia que los que lo acusaban, pues eran judíos, ¿verdad? Los que se justifican por sus propias obras, los que su ley es la ley de Moisés. Esto dice la Biblia que acusaban a aquella mujer, que era de acusarse, porque se había encontrado en el acto mismo del adulterio. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura que llevándola a Jesús, Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿A qué le habló el Señor? A sus conciencias. Y la Biblia dice en el capítulo 8 del libro de San Juan: y acusados por su conciencia, oiga esto, acusados por su conciencia, cada quien empezó a tirar la roca, desde el más pequeño hasta el más grande. No está hablando de edades, no está hablando de estatura, está hablando de conocimiento, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande. Ahí tenía que haber un sacerdote para poder ejecutar una muerte en una mujer. También fueron incluidos. Puede servir el que esté libre. ¿A qué accedió el Señor? El Señor accedió a las conciencias de estos hombres. ¿Por qué? Porque la ley no puede justificarte. La ley no te puede hacer libre de conciencia. Usted recuerda cuando a Pablo lo abofetearon, el sacerdote. ¿Qué le dijo Pablo a este hombre sin saber que era un sumo sacerdote? Cacheteó a Pablo y Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Por qué le dice pared blanqueada? Porque el judío que camina bajo la ley, o el cristiano que camina bajo la ley, bajo la guianza de la ley, tiene una apariencia, ¿verdad?, por fuera de piedad, de santidad, de justificación. Pero sus corazones están negros, están sucios, ¿verdad? Porque la ley no puede justificar a nadie. Usted recuerda lo que dice la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 9. Dice la Biblia que cuando se dio instrucción para entrar al lugar santísimo, estos hombres, sacerdotes, sumo sacerdote, al que le tocaba en turno entrar al lugar santísimo, te conoce, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Solo uno podía acceder con el permiso de Dios. No podía entrar cuando él quiere, sino que Dios los llamaba para hablar con él y tenían que acceder al lugar santísimo. Pero para acceder al lugar santísimo se necesitaba un acto ceremonial en donde incluía el lavado. Ahí había un lugar donde se lavaban para santificación, en donde pasaban también a vestirse con vestiduras santas, en donde se les ponía el pectoral, se ponía un dato en la cabeza que decía santidad a Jehová, y posteriormente entraban al lugar santísimo con un cordero, con sangre ajena, dice la Biblia, y accedían por turno al que le tocaba entrar. Usted empieza a leer uno de los evangelios donde dice que el papá de Juan, era un sumo sacerdote, entró al lugar santísimo, en donde dice que este hombre, cuando el ángel se apareció y le habló, este hombre dudó, y por eso dice que estando ahí quedó mudo en el lugar santísimo. Y más adelante vamos a hablar un poquito de esto, porque eso significa entrar al lugar santísimo sin fluctuar. Todo lo que usted oiga de parte de Dios, usted dice amén. Ahora, ¿cómo acceder al lugar santísimo? La ley permitía, después de la ceremonia, ¿verdad?, acceder al lugar santísimo con sangre ajena. Pero ese tipo de ceremonia, dice la Biblia, dice la Escritura, que no puede hacer perfectos a los que la practican, porque solo es una santificación externa, no interna. ¿Por qué no morían? Porque no tenían, porque así Dios lo había planificado.
¿verdad?, era sombra de lo que había de venir, era un tipo del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, donde vamos a basar nuestra enseñanza, nos damos cuenta que el escritor a los hebreos, que por no encontrarse una persona a quien atribuirle el libro, bueno, atribuámoselas al Espíritu Santo. Es uno de los libros más completos en cuanto a revelación de lo que es Jesucristo, ya que en el libro de Hebreos se manifiesta la información, se da la información de que Él es sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, en donde el escritor enseña a los cristianos judíos que la sangre de Jesús es superior a la sangre de los corderos, en donde el escritor enseña, mi alma alaba su nombre, que, y eso lo vamos a predicar un día de esto, que hay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Es que esto es grave, y la iglesia no puede vivir con un pie en la ley y con un pie en la gracia. Dicho sea de paso, yo quiero leerle un pasaje antes de leer el libro de Hebreos, en donde dice que Moisés, sin ser sacerdote, esto es como un dato para que no se me olvide, quiero darle este dato, para que usted haga cuestionamientos en su mente, en su corazón. El Levítico 9, versículo 23, dice la Escritura. Veamos un poquito el capítulo 8, donde se da el proceso para entrar al lugar santísimo. Dice la Escritura en el capítulo 8 del libro de Levítico: consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Por qué agarro el tema? Mi alma alaba su nombre. Porque vamos a hablar de cómo estos habían sido mandados a purificarse para poder entrar al lugar santísimo. Capítulo 8 de Levítico, versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Antes de permitirles ministrar en el lugar santísimo, dice la Biblia que los lavó con agua. Por mandato de Dios, Moisés, ¿verdad? Acuérdese que Moisés había sido llamado para sacar al pueblo de Israel, ya había sido santificado para poder ejercer esos ministerios. Alabe. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, dice la Biblia que se le apareció una zarza. Ese día él tuvo la manifestación gloriosa de ver la gloria de Dios manifestarse a través de una zarza. Ese día el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Para poder acceder y hablar con Dios en la zarza, Moisés fue llamado a quitar las sandalias de sus pies. Y ese día Moisés habló con Dios, que es lo que se hace en el lugar santísimo. Entonces dice la Biblia que Moisés, en el versículo 6 del capítulo 8 de Levítico, Moisés los lavó con agua. Mi alma alaba su nombre. Versículo 8. Y le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y turín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado. Primero los lavaba, luego los declaraba santos, poniendo una lámina aquí que decía santidad a Jehová. En el proceso para entrar al lugar santísimo, los lavaba, los santificaba por mandato de Dios, hacía eso Moisés. Y dice la Escritura, versículo 9: después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro y la diadema santa, como Jehová le había mandado. Versículo 14 del capítulo 8 de Levítico. Estamos hablando del proceso
de purificación para los levitas para entrar al lugar santísimo. Y dice la Escritura: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso en su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar. Mi alma alaba su nombre. Versículo 30 del capítulo 8. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Capítulo 9, versículo 23. Y entraron después de la purificación, después de haber sido lavados, después de haber sido santificados, después de haber sido por medio de la sangre del Cordero justificados. ¿Qué significa ser justificados? Acepto delante de Dios por medio del sacrificio de ese Cordero, que era un tipo de Cristo. Y dice la Biblia, le regalo esta joya. Y dice la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 9, versículos 23 y 24, que Aarón, que había sido llamado para ser sumo sacerdote, él y sus hijos, dice que Moisés también entró con él. ¿Por qué Moisés entró con él? Si Moisés no era sacerdote según el orden levítico, ¿por qué Moisés entró al lugar? ¿Sabía usted que si usted lee la historia bíblica, si alguien entraba al lugar santísimo sin santidad, sin el proceso, moría dentro del lugar? Por eso los historiadores cuentan que la persona que entraba le amarraban unas campanitas y agarraban un cordón, y cuando se tardaba el sacerdote dentro del lugar santísimo, movían la campanita para ver si todavía estaba vivo. Querían saber, porque nadie accedía al lugar santísimo, nada más al que le tocaba en turno, que era un sumo sacerdote según el orden de Aarón. Pero Moisés entró con él. Dice la Escritura en el capítulo 9, versículo 23: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió luego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Moisés. ¿Por qué Moisés accedió al lugar santísimo? ¿Por qué Moisés, si no era según el orden de Aarón, si no era un levita según el orden? De hecho, Moisés, y por eso yo lo digo en todas mis intervenciones, Moisés no vivió bajo la ley. Moisés fue el instrumento que Dios usó para dar la ley, para promulgarla. Moisés era sacerdote, oiga esto, de acuerdo al libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec, por medio de Cristo. Porque Cristo, siendo sumo sacerdote, dice el capítulo 7 del libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo se accede al lugar santísimo si nosotros no somos sacerdotes de acuerdo al ministerio levítico? Ya que solo al sumo sacerdote, una vez por año, por cierto, se le permite llevar con sangre ajena los pecados del pueblo. Pero Moisés entró, dice la Escritura, junto con Aarón. Moisés, que no era parte, que no fue llamado sacerdote según el orden levítico, ni pasaba por el proceso de lavamiento. ¿Sabía usted que cuando venimos a Cristo, ese mismo proceso se da en nosotros? Somos lavados, somos santificados y somos justificados delante de Dios.
tenemos acceso al lugar santísimo. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, que es un pasaje que a mí me fascina y lo digo con mucha frecuencia, el mismo orden que se tiene en el sacerdocio levítico, ese mismo orden se manifiesta para nosotros los cristianos. Y la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 11 de Primera de Corintios, versículo 11 dice: y esto erais vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el mismo proceso para un sacerdote levítico, para un sumo sacerdote que entra al lugar santísimo. Es el mismo proceso, mas ya no con los becerros, mas ya no para entrar al lugar santísimo terrenal, mas ya no según el orden del sacerdocio levítico, sino según el orden del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que Él era rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Era un sacerdocio espiritual a quien Abraham le dio, dice la Biblia, que apareció Melquisedec y le dio a Abraham pan y vino. Y en el capítulo 7 describe quién era este sacerdote. Nosotros más que la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moisés logró acceder al lugar santísimo sin ser un sacerdote levítico, sin pasar por el proceso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mi alma alaba su nombre, y esto se recibe por fe. Usted tiene que tener la garantía, la seguridad, la certeza, la convicción de que usted ha sido perdonado de una vez y para siempre, y que el proceso sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido en nosotros, en donde dice la Escritura, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 11, dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dicho eso, quiero llevarlo al pasaje que quiero regalarle en esta hora y que me he guardado en mi corazón para poderlo explicar este día a aquellos que no saben. Los que ya lo saben, gloria a Dios, amén. Al igual que yo, usted dele gloria a Dios porque tenemos acceso al lugar santísimo. Pero para acceder al lugar santísimo celestial, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios viviente, nosotros tenemos que tener una conciencia sin pecado. No se puede acceder al lugar santísimo, no puedes entrar al lugar santísimo si tú todavía tienes una conciencia de pecado. ¿Qué es lo que trae una conciencia de pecado? Vivir bajo la ley. Leemos el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, purificados, dice, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dicho eso, quiero llevarte al capítulo 9, versículo 1, para que veamos que los que viven bajo la ley no pueden ser aceptos en el lugar santísimo celestial, porque todavía tienen conciencia de pecado. Todo el que camina bajo la ley. Por eso el mandamiento
Por eso la escritura de Romanos capítulo 7, versículo 6, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley del Espíritu. Romanos capítulo 7, versículo 6. Ya nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo, ya no vivimos bajo los rudimentos, bajo los preceptos, bajo la ley. La ley, al igual que Pablo, como lo dice en el libro de Filipenses capítulo 3, debemos de votar la ley. Porque la ley, dice la Biblia en Romanos 4:15, produce ira. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Porque la ley trae pecado, la ley nos señala a nosotros como pecadores. Y tu conciencia siempre está pensando que eres pecador. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 4:15, hablando de la fe de Abraham. Porque Abraham fue justificado por la fe. Moisés fue justificado por la fe. Por eso Moisés pudo acceder al lugar santísimo. Por eso Moisés podía entrar a ese lugar. Por eso cuando Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Le dijo Moisés, si yo bajo, voy a hacer estragos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero es la santidad que el Espíritu Santo produce en nosotros. No la santidad que nosotros creamos en nuestra fuerza ser. Porque nosotros no producimos santidad. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque es lo que produce el hombre. Pecado, 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 pecado y pecado. ¿Por qué no somos condenados? Porque no vivimos bajo la ley. Y es que la ley, dice el libro de Romanos, mi alma alaba su nombre, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanza de culto y santuario terrenal, porque era un santuario terrenal. Acuérdense, mandaron a hacer el tabernáculo y dio la orden el Señor de lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Había una ordenanza de culto. Versículo 2 del capítulo 9 de Hebreos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, que es el arca del pacto, la vara de Aarón que le bendeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, dice, continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, escuche esto, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo tuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Jesús dijo, este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Porque era necesario que el templo fuese destruido. El tabernáculo hecho por hombres, en donde se hacían todos esos ritos, que era figura de lo que había de venir. El pacto antiguo fue quitado, fue borrado, fue derrumbado, ¿verdad? Permitido por Dios. Era un plan divino de Dios. Pero veniendo, dice la Biblia, el sacrificio de Cristo, se creó el lugar santísimo. Mi alma alaba su nombre. Y dice la Escritura, en el versículo 9 del capítulo 9 de Hebreos, lea esto con detenimiento. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto.
era una santificación externa. Por eso Jesús les decía, fariseos hipócritas, cuando le preguntaron acerca de el adulterio, ¿qué le dijo Jesús? Porque ellos se justificaban por sus obras. Nosotros nunca hemos tocado a una mujer ajena. Y Jesús accedió a la conciencia de ellos. Porque todos los lavamientos y todos esos ritos que se hacen a través de la ley no pueden hacer perfecto a una persona. Dice la Escritura. Por eso la ley lo que hace es revelar el pecado en nosotros. Por eso Pablo le dijo, pared blanqueada. Por eso Jesús, cuando le preguntaron acerca del adulterio, le dijo, mas yo digo, le dice, y accedió a su conciencia, que con solo que vieran a una mujer ya han fornicado, ya han adulterado en su corazón. ¿Por qué? Porque todos esos ritos los limpiaban externamente del pecado, pero todavía había una conciencia de pecados. Hasta el día de hoy, todos los que practican la ley son justificados delante de los hombres. Listen, escúchame. Eres justificado delante de los hombres y dicen, wow, ese hombre, dice, bendito el nombre del Señor. Cuando usted escucha a un predicador que él dice, yo tengo esto porque yo hice esto, un pastor muy amado que se torció, para mí ya se torció, dice que todo el poder que él tiene es porque él ayuna, es porque él ora, es porque él se santifica, que porque él vive apartado, haciéndose acreedor de que lo que él tiene, lo tiene por sus méritos. Y usted escucha a los predicadores. Yo creyendo en estas personas, a mí me gusta ayunar, hice 100 ayunos. Y nunca me he sentido más sucio que cuando hice esos 100 ayunos. ¿Por qué? Porque yo quería santificarme por medio de los ayunos, apartarme para Dios. Que no es malo ayunar, yo no estoy diciendo eso, yo no digo que no ores. Lo que yo digo que es equívoco pensar que por mis méritos yo voy a recibir algo de Dios. Porque la Biblia es enfática. Pablo, que es el predicador, maestro y apóstol de los gentiles según la Escritura, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Nada de lo que usted puede hacer. Más bien, cuando usted hace algo para considerarse justo delante de Dios, usted está estropeando, usted está trayendo ley a su vida. Porque no es por obras, no es por la ley, es por fe. Por eso a Moisés, por fe, teniendo una mujer, oiga esto, porque esta es palabra de Dios. Si usted la refuta es porque usted quiere. Usted no tiene argumentos para refutar lo que yo estoy enseñando con la Biblia. Usted puede decir cualquier locura, pero usted, si es judío, si es cristiano judaizante, usted no puede refutar esto. Por eso Moisés, que no era según el orden del ministerio levítico, que tenía una mujer que no era parte del pueblo de Israel, que por eso María le cayó lepra por señalar al ungido, al hombre de Dios. Por eso Moisés, que fue y mató, era homicida, había matado a alguien por defender al pueblo, mató. Por eso Moisés, que golpeó la roca, y la roca es Cristo, 2 veces, airado. Y usted puede encontrarle todo tipo de pecado a Moisés, pero con todo y eso accedía al lugar santísimo. Hablaba cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque no era justificado por sus obras, era justificado por fe. Pero la ley te justifica por obras. Y por eso Santiago, que también es judaizante, dice, la fe sin obras es muerta. Porque atribuye obras a la salvación, atribuye obras al proceso de purificación. Dice la Biblia que hemos sido lavados, santificados y justificados
por medio de que nuestras obras, no, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Es una obra redentora por gracia que Él lo ha hecho en nosotros. Ahora bien, el pasaje dice, 9:9 del libro de Hebreos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia a la que practica este culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas de diversas agrupaciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta en el tiempo de reformar las cosas. Y aquí viene la otra manifestación para poder entrar al lugar santísimo, no terrenal, sino al lugar santísimo que no es hecho por hombres, sino al cielo mismo. Usted y yo podemos acceder al trono. Juan fue llevado y él vio los ángeles, las mesas arregladas por los méritos de Jesucristo. Yo le platico el otro día, hace años, yo estaba en Oregon, en una ciudad llamada Woodward, donde me mandaron a pastorear. Y antes de entregarme a la iglesia, yo ayuné 15 días. Estando en ayuno, como en el día 7º o 10º, anyway, cualquier día, como a las 9 de la mañana, yo estaba de rodillas, rostro en tierra, humillado delante de la presencia de Dios. Y fui levantado. Y vi una luz que yo le llamo, lo que Pablo dice en el libro, la luz inaccesible. Pero yo me sentía tan sucio, pero tan sucio. Como yo me sentía sucio, cada vez que yo me acercaba a esa luz, yo decía, Señor, no me acerco. Yo sabía que si yo me acercaba a esa luz, yo me iba a desintegrar. ¿Sabe por qué? Porque yo me consideraba, aún siendo pastor, aún siendo un hombre de ayuno y oración, y aún siendo un hombre que estaba doblegado, ayunando y orando ante la presencia de Dios, yo internamente en mi conciencia todavía había conciencia de pecado, con todo y ser cristiano, pastor y todo lo que usted le quiera poner. Yo no estaba apto para entrar al lugar santísimo. Juan dice en la Biblia que fue llevado por el Espíritu y vio cosas. Pablo fue llevado por el Espíritu y vio cosas. Accedieron al lugar santísimo. Y la Biblia dice que el velo se ha abierto para que usted y yo accedamos al lugar santísimo. Pero hay una recomendación en ese pasaje. Entonces hemos hablado de cómo acceder al lugar santísimo terrenal. Ahora la Biblia nos enseña en el capítulo 9 y 10 cómo acceder al lugar santísimo celestial por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor. ¿Quién nos permite entrar ahí? El sacerdote de sacerdotes, según el orden de Melquisedec, Jesucristo, el que se entregó, el que nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. ¿Cómo se recibe esto? Es por fe. Usted y yo, si tenemos una fe genuina, usted y yo no debemos de decir que tenemos pecado. Si usted piensa que tiene pecado, usted está viendo la ley. Si usted piensa que tiene pecado, usted no puede acceder al lugar santísimo. No. Dice la Escritura que todavía hay conciencia de pecado en aquellos que todavía ven la ley, porque la ley te señala. Y Romanos 4:15 dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Deja de ver la ley. Cada vez que ves la ley, tú vas a ser pecador. Y la Escritura dice que Él, aunque tengamos pecado, no nos inculpa de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos inculpa de pecado aunque pequemos? Porque no hay ley para nosotros. Por eso la peor decisión que usted puede tomar es hacerse judaizante, volverse tibio, Dios lo va a vomitar de su boca. Porque hay un pase en el libro de Éxodo, capítulo 12, de que usted siendo gentil se puede hacer judío a través de la ceremonia de ser circuncidado y guardar toda la ley. Si usted puede eso, entonces usted tiene acceso a un santuario terrenal.
pero no un santuario celestial. Usted no puede entrar al cielo a través de sus oraciones. Si usted todavía tiene conciencia de pecado, usted no puede acceder a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y Él ya nos ha santificado, nos ha lavado, dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, Él nos ha lavado, el proceso sacerdotal para entrar al lugar santísimo. Él nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Somos aceptos delante de Dios. Usted y yo tenemos permiso para entrar al lugar santísimo y hablar con Dios cara a cara. ¿Lo hacemos? No. ¿Por qué? Porque aún tenemos conciencia de pecado. Y si hay algo que Satanás ataca, mi hermano y mi hermana, en esta hora te voy a decir algo. Cuando vamos a la presencia de Dios a orar, lo primero que Satanás trae a nuestra mente son acusaciones. Te hace recordar lo malo que hiciste y te empieza a decir: hipócrita. Si tú le gritaste a tus hijos, si tú hace como 3 años, y pecados pasados, y todavía te pone imágenes en tu mente, y ves a esa mujer con la que no debías estar, y ves a esa prostituta con la que te fuiste. Cuando tú todavía tienes conciencia de pecado, tú no puedes acceder al lugar santísimo. Ahora la Biblia dice, en el mismo capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo que está en el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Los levitas entraban al lugar santísimo, hecho por manos de hombre y terrenal. Pero hay un santuario en donde se llama lugar santísimo, donde usted y yo podemos acceder. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a entrar al lugar santísimo, porque nosotros estamos en Él, y juntamente con Él nosotros entramos al lugar santísimo. Él nos abrió la puerta, el velo se abrió, dice la Escritura. Pero repito, usted no tiene que tener conciencia de pecado. Si usted tiene conciencia de pecado, usted todavía está en la ley y usted no puede acceder al lugar santísimo. Dice la Escritura: y no por sangre, estoy en el capítulo 9 del libro de Hebreos, y no por sangre de machos cabrillos. Lo leo otra vez de corrido para que podamos saborearlo mejor. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, una vez y para siempre en el lugar santísimo. Porque si la sangre de los toros, el sacrificio pasado, y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la justificación de la carne externamente. El que se justifica por la ley lo hace externamente, todavía tiene conciencia de pecado. Porque la ley siempre te está señalando. La ley siempre te dice pecador, 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 pecador. Dice la Escritura: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente a través de la fe, recibiendo lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, que hemos sido lavados, santificados y justificados. El orden sacerdotal para poder entrar al lugar santísimo, pero eso es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Usted no puede, no sea loco, lea la Escritura, usted no puede santificarse por sus propios medios. Usted tiene que creer correctamente que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, llevó sus pecados. Vamos a leer más adelante el capítulo 10. Dice la Biblia que fuimos perdonados de una vez y para siempre. Ya no nos inculpa de pecado. Pecas, pero ya no hay culpabilidad. No te dejes engañar por el enemigo. Ponte el yelmo de la salvación, dice Efesios capítulo 6. Poniéndome el yelmo de la salvación, la fe en Jesucristo,
A mí el diablo me recuerda a la Toñita, me recuerda a la Juana, me recuerda a la Marixa, me recuerda a tanta gente. A veces estoy orando y el diablo, cuando voy a orar, hermano, hasta figuras me pone, el ingrato. Porque él sabe que si yo me siento sucio, yo no puedo acceder a Dios. Por eso cuando voy a la presencia de Dios me pongo el yelmo de la salvación. Yo estoy 100% seguro que soy hijo de Dios. Yo estoy 100% seguro que hace 2000 años alguien colgó en un madero y llevó todas mis culpas de una vez y para siempre, dice la Escritura. En ese sentido, por eso yo enseño que usted y yo no debemos de pedir perdón, sino dar gracias, porque ya fuimos perdonados. Cuando usted ora de la manera correcta, la fe se activa y el diablo es avergonzado. Porque cuando nosotros llegamos a Dios diciéndole: Señor, perdóname, perdóname. ¿Sabe qué estamos haciendo? Dice la Biblia en el libro de Hebreos: estamos trayendo a Cristo otra vez al madero. Y no tenemos la seguridad que la sangre preciosa ya nos limpió de todos pecados. Entonces, cuando usted piensa así, que hoy es salvo y mañana no es salvo, entonces usted no tiene acceso al lugar santísimo, lo dice la Escritura. Y dice la Biblia: Él nos limpia por medio de su sangre preciosa nuestras conciencias. ¿Cuál es conciencia? La conciencia interior. El judío, con todas sus normas, con los 600, oiga esto, con los 613 mandamientos, incluyendo los 10, no puede ser justificado, no puede tener la conciencia libertad. Ellos son externamente. Usted ve a un judío, no hombre, hasta caminan como hermanos por el amor de Dios. En apariencia, ellos son justos, santos. Mentiras. La ley no puede justificar a nadie, aunque la cumplas, porque no es el propósito. No es el propósito. La ley fue dada para que conozcamos el pecado, y la ley fue dada para llevarnos a Cristo. La ley no justifica a nadie, aunque la cumplas, aunque intentes hacerlo, no puedes. Santiago dice que si tú cumples la ley pero faltas a uno de los mandamientos, te haces acreedor de todo. O sea, es como que usted meta bolitas en un hilito y usted vaya a 612 y solo le falta la 613, pero usted cometió un pecado y se sueltan todas y se hace otra vez acreedor de todos los pecados. ¿Cómo le queda el ojo? Por eso Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Él vino a cumplirla. Él. Porque era necesario que fuera un cordero sin mancha. ¿Cómo logró eso Jesucristo? Bueno, Jesucristo no traía la naturaleza pecaminosa que es dada a través del hombre, porque fue concebido por el mismo Espíritu Santo. Había santidad total en él. Él ni siquiera tenía un cuerpo de pecado. Hello. Había sido concebido por el Espíritu Santo. Solo tenía los genes de la mujer. Pero el pecado no se transmite a través de la mujer, se transmite hasta a través del hombre. Por eso cuando nosotros tenemos hijos andamos teniendo un montón de pecadores. Somos nosotros los que transmitimos la línea de pecado hacia los niños. Pero no nos vamos a meter ahí porque nos vamos a perder. Dice el versículo 15 del capítulo 9: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Vamos al capítulo 23, corremos porque yo quisiera que usted tuviera el tiempo para escuchar esta palabra. Fue pues necesario, dice, que las figuras, lo que se celebraba en el tabernáculo pasado, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse, oiga esto, y no para ofrecerse, dice la Escritura. Muchas veces, como entra el sumo sacerdote en la ley, en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Cuando nosotros estamos, pide perdón por todo lo que todos los días hacemos, nosotros entonces creemos que Jesucristo, que su sangre no es suficiente, y estamos en el tabernáculo equivocado. Lo que dice la Biblia, dice que nosotros cuando venimos frecuentemente a pedir perdón, ya no estamos en el tabernáculo celestial, sino en el terrenal. Y es necesario que la sangre, otra vez cada año, dice la Escritura. Pero Él no entró para ofrecerse cada año. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. ¿Quién quitó el pecado de nosotros? El Señor. Si usted lee Gálatas capítulo 3, Él se entregó por nosotros, llevó todas nuestras maldiciones. Como usted no sabe eso, no le gusta leer Biblia, Aragán, discúlpenme. ¿Por qué cree que yo le he dado una Biblia de estudio? ¿Por qué cree que yo no le regalo una Biblia de esas que andan de 5 pesos? Porque es mi necesidad saber de que usted tenga una herramienta en su mano. No me gusta regalar Biblias baratas. Me gusta que haya teología, me gusta que haya información, me gusta que haya, aunque sea unas letritas ahí que te ayuden a entender el pasaje. Cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos perdón cada vez que fallamos, porque la ley nos acusa, entonces usted está en el tabernáculo terrenal. Para entrar al lugar santísimo, usted necesita no tener una conciencia de pecado. Dice la Escritura, de la manera que está establecido para los hombres que aman una sola vez y después el juicio. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes, capítulo 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede perfeccionar a nadie, aunque la cumplas, que no la puedes cumplir. El único hombre que cumplió la ley se llama Jesucristo. Más nadie. Más nadie. Solamente Jesús. Él lo hizo por nosotros. Y el velo se abrió y el lugar santísimo, hay acceso al lugar santísimo. Usted y yo podemos acceder, pero con una conciencia limpia. Si usted va creyendo que todavía tiene pecado, si usted todavía le hace caso al diablo que bombardea su mente cuando está delante de la presencia de Dios, dígale al Señor: yo he sido lavado, santificado y justificado, y por esa fe yo vengo delante de la presencia de Dios. Dígale: yo soy pecador, pero en ti yo soy acepto delante de Dios. Capítulo 10, versículo 2 del libro de Hebreos. De otra manera sería necesaria de ofrecerse, por lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más ya conciencia de pecado. Los que creemos en Jesucristo, que Él nos lavó, nos santificó y nos justificó, no debemos de tener ya más conciencia de pecado. Cuando usted le dice: usted es pecador, en su conciencia, por eso he estado enseñando acerca de los niveles de conciencia. Ya despierte, ya no le diga amén a las predicaciones de la ley. Lo amo mucho, lo respeto mucho, y hoy se me va a salir el nombre. Juan Carlos Arriga. Él cree, es un buen predicador, un hombre ungido, un hombre de respeto, pero él cree porque no le ha amanecido.
anda en un nivel de conciencia como un 5, un 6. Él no le ha amanecido, y él dice que la unción que él tiene es por sus propios méritos, porque se levanta todos los días a las 3 de la mañana a buscar la presencia de Dios. Él cree, y tomó como ejemplo al siervo, porque de acuerdo a Hebreos él está equivocado. Lo amo mucho, creo que es el tenientón ahorita. Él es el G. Ávila, él es el Billy Graham, es el Jimmy Swaggart, es el John de los tiempos del avivamiento. Él es hoy el hombre de Dios, pero está trayendo un evangelio diferente a la iglesia, creyendo que su fluir en el Espíritu se debe a su sometimiento. Mentiras. La Biblia dice que no es por eso. Que todo lo que nosotros hacemos, todo, cuando la Biblia dice que para echar fuera a un demonio tenemos que ayunar a orar, es para generar fe en ¿quién? En Dios. No es para que el demonio, yo no le puedo decir a un demonio, mira, traigo 100 días de ayuno, así es que te va. No puedo. Se va a burlar de mí. Pero si yo le digo, yo vengo en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel que me ha lavado, me ha santificado y me ha justificado, y en ese nombre y por la autoridad que el Espíritu Santo me da, no por mis méritos, yo te mando, salga fuera en el nombre de Jesús. Se van. A veces me has terminado de declarar eso. Es que ellos saben cuando ven un hombre de fe. Ellos conocen un hombre de fe. Ellos saben cuando tú estás convencido sin fluctuar. Y dice la Escritura, mi alma alaba su nombre. Dice, porque la sangre de los toros, versículo 4 del capítulo 10 de Hebreos, y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, la ley, todos los ritos de la ley no pueden. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrendas no quisiste. La ley, ya hastiado estoy de su rito, dice, de la ley estoy hastiado, dijo el Señor. Y dice la Escritura, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, hablando Jesucristo, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, hastiado estoy, dijo el Señor, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo hablando, para hacer tu voluntad. Oh Dios, para hacer, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, oiga, mediante la ofrenda. Oiga, Hebreos 10 al 12, métaselo en la cabeza. Cada vez que el diablo pongas ese yelmo, cada vez que te acusa, cada vez que te recuerda el pecado, cada vez que te recuerda tu falta, ponte ese yelmo de la salvación y dile, Yo tengo un hermano que es algo grosero. Y él dice que cuando él está orando, el diablo siempre le llega a decir, no hombre, si tú haces esto, tú haces aquello. Mira, me dice, yo, disculpame, pues ya ves que yo soy grosero, yo lo mando a... Y hace una seña mexicana. Es una manera grosera de decirlo, es cierto, es una manera grosera. Pero mándelo por un tubo. Dígale al Señor, permíteme, Señor, quiero hablar con este chabacán que me está hablando a la mente. ¿Sabes qué, Satanás? Tú ya tienes parte en mí. Pues no tienes parte en mí. Yo no estoy acá. Tú me puedes acusar de lo que quieras, pero yo no estoy aquí delante de Dios por mis propios méritos. Yo estoy aquí delante de Dios por los méritos de Jesucristo. Esa fe vence al mundo. Esa fe es la que te hace acepto delante de Dios, porque la Biblia dice en el capítulo 10, versículo 10 del libro de Hebreos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Solo los judíos, los de la ley, tienen que ir cada año a purificarse. Usted y yo de una vez para siempre, porque si no fuera necesario que Cristo volviera a morir. Cuando usted pide perdón, siendo ya perdonado, lavado, justificado, santificado por medio de la sangre preciosa de Jesús, cuando usted viene y pide perdón, ¿qué es lo que pasa? Usted está trayendo otra vez a Cristo al madero. Entonces usted está dando por ineficacia
incapaz la sangre de Cristo y está cayendo en el rito de los judíos, que cada año le voy a decir lo que yo hago. Cuando mi conciencia es acusada, yo le digo: Señor, yo sé que tú me perdonaste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, pero por motivos de conciencia, le digo yo, por mi debilidad, te pido perdón. Porque el diablo no me va a ganar una. Y así yo venga de pecar, de donde venga de pecar, de acuerdo a la ley, por motivos de conciencia, yo le digo a Dios: perdóname. Como dijo Jesús al orar: Señor, yo te pido que lo guardes. Y no te digo esto, yo sé que tú siempre me oyes. Lo digo por motivos de conciencia, dice. Pero el Señor no necesitaba ni orar, Él ya sabía, Él tenía una relación con Dios. Pero en su oración, Él dice: yo oro y hablo contigo para que estos vean, por cuestiones de conciencia. Pero usted y yo hemos sido perdonados de una vez y para siempre. Y cuando yo estoy en ese nivel, entonces yo estoy fluctuando todavía. Y viene la exhortación de parte del escritor de Hebreos, que yo se lo atribuyo como algotos al Espíritu Santo, el libro de Hebreos. Porque ahí se dicen cosas que son más cristalinas. Este libro ha sido escrito con el dedo de Dios. Y dice la Escritura, del 10 al 12 del capítulo 10 de Hebreos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, no necesita morir muchas veces. Y cuando nosotros vamos: perdóname, perdón, usted no tiene conciencia, no está en la conciencia sin pecado, sino en una conciencia con pecado, de acuerdo a la ley. Usted todavía no ha desarrollado la fe necesaria. Porque Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado de una vez y para siempre. Hace más de 2000 años. Dice la Escritura: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más, ya nos perdonó. No podemos traer a Cristo otra vez y pedirle perdón. Nuestras conciencias tienen que ser libres. Usted tiene que ser libre de pecado. Él ya te perdonó los pecados de ayer, los de hoy o de mañana. Él ya está sentado allá. Pablo dice que nosotros estamos juntamente sentados con Él. Somos peregrinos. Ya estamos allá, ya estamos salvos. Juan dice en la Escritura que cuando accedió al cielo, porque en el mundo espiritual no hay tiempo ni distancia, Juan ya nos vio una multitud tan grande. Allá estaba usted, allá estaba yo. Él ya nos vio. Nosotros somos salvos de una vez y para siempre, lavados y perdonados, justificados por medio de la sangre, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Ya no pida más perdón, agradezca por haber sido perdonado. Porque dice: así, hermanos, teniendo libertad, versículo 19, y este es el tema del mensaje: cómo acceder al lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, no por mis méritos, ni por los méritos de la ley, que no da méritos, la ley condena. No es por mis méritos. Yo entro al lugar santísimo por la sangre preciosa de Jesús, porque Él me ha lavado, me ha santificado. Los ritos que dice el libro de Levítico capítulo 8 y 9 para entrar al lugar santísimo terrenal son los ritos que Dios, fue las manifestaciones que Dios hizo a través de la sangre preciosa de Jesús. Nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado, nos ha hecho aceptos delante de Dios de una vez y para siempre. Desde el día que tú creíste que Jesucristo es el Señor y lo confesaste con tu boca. Y para los que creen que el bautismo salva, también para ellos, desde ese momento, usted ha sido lavado, santificado y justificado delante de Dios y tenemos acceso al lugar santísimo, pero sin fluctuar. Si usted todavía cree que es un pecador, si usted todavía cree que la ley lo condena, si usted todavía va pensando, usted tiene un problema de conciencia, no está seguro de su salvación.
no tiene convicciones. Y así está la iglesia. ¿Por qué? Porque la tenemos toda jodida con la ley. No hay predicación que yo escuche que no lleve ley metida. Le digo algo y se lo voy a decir con mucho amor y respeto. A mí por eso me gusta escuchar a Dante Gebel, porque ese hombre ha entendido esto. Él no inculpa a nadie de pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay culpa de pecado en nosotros. Por eso yo te dije a ti, si tú vienes al Señor por la ley y estás en unión libre, si vienes por la ley estás en pecado y estás condenado. Pero si vienes por la fe, el sacrificio de Cristo, usted haga maletas porque se va para el cielo. La ley condena, el Espíritu vivifica. Pero es necesario que usted tenga el yelmo de la salvación, que usted tenga la seguridad de que la sangre preciosa de Jesucristo no es necesario que lo vuelva a lavar, sino que ya fue lavado. Esa es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Dice la Escritura: así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, a Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, con una conciencia limpia, en plena servidumbre de fe, convencido de que usted ha sido lavado, santificado y justificado. Dice: purificados los corazones de mala conciencia. Tiene que purificarlo. Usted no puede entrar al lugar santísimo creyendo o escuchando al enemigo o a la ley. Digo el enemigo porque la ley ocupa, el enemigo ocupa la ley para acusarte de pecado. Pero no puedes acceder al lugar santísimo. Si tú todavía tienes conciencia de pecado, tú no puedes acceder. Tú andas en la ley todavía. A ti no te ha amanecido todavía. Termino. Purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué significa la palabra sin fluctuar? Que usted debe de venir delante de la presencia de Dios, ponerse el yelmo de la salvación. Usted es salvo. Yo soy salvo por los méritos de Jesucristo. Yo soy lavado, santificado y justificado. El enemigo va a estar bombardeándote tu mente. La ley te va a estar acusando. El enemigo bombardeándote, trayendo a memoria los pecados pasados. Trae a la memoria la palabra que dice Pablo, que es la espada del Espíritu, con lo que nosotros atacamos también al enemigo, de los dardos, los pensamientos que nos manda. Y le decimos: mis pecados han sido tomados y han sido llevados a lo profundo de la mar. Y mi papá ya no se acuerda más de él, porque cuando me ve, no ve a Miguel Escobar, ve el sacrificio de Jesús, ve la sangre preciosa. Me permite entrar al lugar santísimo sin problema. Moisés no era sacerdote según el orden levítico. Y en Levítico capítulo 9, versículo 23 al 24 dice que Moisés entró al lugar santísimo juntamente con Aarón, el sumo sacerdote levítico. ¿Por qué Moisés entró al lugar santísimo sin ser sacerdote, sin seguir los ritos? ¿Sabe por qué? Porque él era un hombre de fe. Él sabía que Dios ya lo había santificado, ya lo había lavado y ya lo había hecho acepto delante de Dios. Y en el capítulo 3 dice que él vio la zarza y ahí hubo una manifestación gloriosa de parte de Dios en Moisés. Y por eso usted ve a Moisés, por eso usted ve a Moisés en los hombres de la fe, porque él no vivió bajo la ley. A él se le fue dado el privilegio de entregar la ley. Ahí está la ley para ustedes. Yo no soy parte de... Yo creo en el sacrificio perfecto de Jesús. Nada de lo que está ahí condenativo es para mí. Porque Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, conforme a la ley.
conforme a sus capacidades. Moisés, ¿se acuerda usted de Moisés? Que Dios lo llamó y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo ir si yo soy tartamudo. Él no andaba en el ministerio por sus fuerzas. Él andaba por fe. Él andaba por fe. No andaba por sus propios méritos. Él siempre le dijo a Dios, yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Por eso le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Yo no voy. ¿Cuánto predicador cree que por sus propios méritos la unción baja? ¿Cuánto predicador cree que las manifestaciones de sanidad y de milagros, ¿sabe por qué dejaron de darse? Porque nosotros nos gloriamos, creemos que es por nuestros méritos. La Biblia dice que por las manos de los apóstoles, Dios, porque la gloria es para Dios, por las manos de los apóstoles se hacían milagros también y prodigios. Solo somos un instrumento, no hay nada que yo pueda hacer. Yo llego donde una persona con cáncer y yo le digo, Señor, quiero que la sanes. Tú puedes sanarla. Y cuando Él no la sana, el Espíritu Santo me dice por qué no lo hace. Y yo tranquilo, no pasa nada. Yo siempre que oro por un enfermo le digo, Señor, tú puedes hacerlo. Es más, le digo, Señor, que yo no sea el culpable de que esta persona no reciba. Que yo no sea responsable, porque a veces oramos sin fe. Yo creo que si tú, y ahí viene la espada del Espíritu, si tú sacaste a aquel hombre de 4 días de muerto, que ya todos sus órganos estaban podridos, tú puedes hacer algo en esta pequeña enfermedad. Mi oración en este lugar, yo le digo al Señor, hazte fama en este lugar. Y si yo te estorbo para hacerte fama, quítame. Y levanta a un hombre, levanta a una mujer. Porque yo no puedo hacer nada por mis méritos. Como Moisés no pudo hacer nada por sus méritos. Pero por fe nosotros accedemos al lugar santísimo. Aunque la ley y Satanás nos acusen, nosotros no vivimos bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu. La ley mata, el Espíritu vivifica. ¿Quiere gozar del privilegio de estar delante de la presencia de Dios? No puedes hacerlo si todavía tú crees que haya pecado en ti. Dice la Biblia, sin fluctuar. ¿Sabe qué es fluctuar? Hoy soy santo, mañana no. Hoy soy santo, mañana no. Hoy soy santo. No, usted tiene que saber que usted es santo, creer que es santo. Por eso, a mí me gusta Hebreos 10, 10 al 12. Dice que Él nos perdonó de una vez y para siempre. Usted tiene que creer correctamente. Usted tiene que creer que usted, peregrinando, siempre va a pecar. Pero ya no hay condenación para usted. La sangre preciosa le ha hecho acepto para entrar al lugar santísimo de una vez y para siempre. Usted es salvo. Yo por eso le aplaudo a los que dicen que son salvos, siempre salvos. Si su fe está basada en lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10 al 16, yo les aplaudo. Porque tienen una fe que no es fluctuante. Ellos no son hoy condenados y mañana libres. Mañana condenados, mañana no. Ellos son salvos. Yo soy salvo por medio de los méritos de Jesucristo. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, dice. Él mismo dice, mi cuerpo he llevado al pecado. De hecho le llama cuerpo de pecado, pudredumbre. Mientras está establecido para los hombres que moran una vez y después el juicio. Este cuerpo de pecado que tenemos se va a quedar. Ya no soy yo el que peco, sino el pecado que mora en mí. Usted en su conciencia debe declararse y creer correctamente de que usted ha sido perdonado de una vez y para siempre. Usted tiene que creer correctamente, si no usted no puede acceder al lugar santísimo, porque si usted va fluctuando, dice la Escritura, lavado los corazones de mala conciencia, usted tiene que estar seguro,
Usted tiene que tener la garantía de que usted va a ser acepto delante de Dios. Usted tiene que estar 100% seguro de que usted es hijo de Dios. Usted tiene que estar 100% seguro que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Y que la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y que Él no inculpa de pecado a sus hijos. ¿Alabe? Por eso la ley, aunque es pura, santa y buena, no debemos, porque la ley te justifica externamente, pero la conciencia, todavía hay una conciencia de pecado. Repito, capítulo 8 del libro de San Juan, dice la Biblia que aquellos que vivían bajo la ley, el Señor les dijo, el que esté limpio de pecado, ¿a dónde accedió? Ellos se creían puros, ellos se creían perfectos de acuerdo a la ley, porque la ley te justifica externamente, pero internamente no puede hacerlo. Solamente el sacrificio perfecto de Jesús. Por eso le dijo, el que esté libre de pecado. Y dice la Biblia, acusados por su conciencia. Porque todo el que vive bajo la ley, aunque se crea perfecto, aunque se crea justo, tu conciencia siempre te va a condenar, siempre te va a señalar. Tú que tiras piedras de los púlpitos, tu conciencia, si vives en la ley, tu conciencia está mala, está incorrecta. Lo que pasa es que tienes apariencia de piedad, pared blanqueada. Por fuera estamos bien, pero por dentro estamos mal. Solamente la sangre preciosa de Jesús, pero eso no es por tus méritos. Nosotros no producimos santidad, es la santidad de la sangre preciosa de Jesús y del poder del Espíritu Santo que nos hace aceptos delante de Dios. El velo se abrió. Tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre preciosa de Jesús, sin fluctuar, convencidos, dice la Escritura. Tenemos que estar convencidos antes de venir al lugar santísimo, antes de acceder al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es por mí. Usted no puede acceder al trono de Dios. Usted no puede acceder a Dios si usted no está convencido de que usted ha sido perdonado de una vez y para siempre. Alabe. Si toda la iglesia del Señor tuviéramos una conciencia limpia por medio de los méritos de Jesús y no por medio de la ley, los cultos en nuestras iglesias, hermano, ¿sabe por qué en el libro de Corintios dice que se manifestaron los dones y las manifestaciones del Espíritu? Porque ellos no vivían bajo la ley. Ellos estaban convencidos de que la sangre preciosa era suficiente para perdón de sus pecados, de una vez y para siempre. Cuando nosotros venimos, repito esto, y pedimos perdón, entonces estamos en la ley. Usted debe de venir delante de la presencia de Dios, reprender al diablo por las acusaciones. Yo le digo, también soy atacado, por eso a veces fluctúo, estoy fluctuando. Y cuando estoy en esa situación es porque no ando espiritualizado, me he hartado como loco. Por eso me gusta vivir ayunando, para que mi espíritu tenga una esencia, para que mi espíritu esté abierto a Dios. Alabe. Vaya al altar, entre al lugar santísimo, sin pecado. Crea, solo crea. Haga lo que hizo Moisés, métase al lugar santísimo por medio de los méritos de Jesús, no por los suyos. Moisés también pecaba de acuerdo a la ley, pero él no vivía bajo la ley. Abraham pecó de acuerdo a la ley, pero él no vivía bajo la ley. Le metemos ley a la iglesia. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 1 que ese es un evangelio diferente, y el que predica un evangelio diferente sea anatema. No es por los méritos del hombre. La Biblia dice en el libro de Isaías 53:9 que nosotros somos el fruto de su aflicción. Es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos una práctica. Hacemos una práctica en este momento. Cierra tus ojos. O
con los ojos abiertos. Yo no sé quién inventó eso de cerrar los ojos, ¿verdad? Que nos hacemos más puros, más mentiras. Usted lo que necesita es tener fe, no cerrar los ojos. No es por sacrificio, no es por obras. Me voy a quitar los lentes porque eso estorba para orar, dice un hermano. La sangre preciosa de Jesús me limpia. Gracias por perdonarme hace más de 2000 años, Señor. Yo renuncio a la ley y a las acusaciones de Satanás. Yo creo correctamente que tú me perdonaste de una vez y para siempre. Yo creo que nada hay de condenar en mí por los méritos de tu Hijo amado. Rema, Sabakita Rabashem, Abasiya Maya Kueleva Saira Baken, Irababa Shararabashem, Iramabakita Rabashem, Kodaikara Ramashika Rabashem, Rima Inamai Koleva Soha Mayakim. Irabaso Lekendo de Bashem. Gracias por lavarme, por santificarme, por justificarme y por ese sacrificio perfecto, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. Yo entro al lugar santísimo sin conciencia de pecado. No tengo pecado, porque tu palabra dice que tú has quitado la maldición, la ira, el pecado de mí. Y yo lo creo. Yo creo que hace más de 2000 años tú moriste en la cruz del Calvario. Me lavaste, me santificaste. Yo creo que yo nací el día, que la iglesia del Señor nació el día que esa lanza fue metida en el costado de mi Salvador, en donde el agua y la sangre fluyó, en donde mis hermanos y yo, al venir a Cristo, somos lavados y justificados por la sangre preciosa, por esa agua que virtió en el costado de Jesús. Y ramaba soca mayesen. Soma ira babashika rarabasa. Himanaya koeleva soja vayaki. Iramai soleva kenda. Gracias. Gracias por permitirme por tus méritos entrar al lugar santísimo. Gracias por haber clamado en la cruz del Calvario y decir consumado es. Gracias porque el velo se abrió. El velo se abrió. Tu cuerpo fue abierto para que a través del Espíritu Santo y el bautismo yo pueda ser metido en tu cuerpo y juntamente contigo entrar al lugar santísimo, en ti y por ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Alabo tu nombre y te glorifico porque tú eres grande. Gracias, sumo sacerdote. Gracias porque entraste no con sangre ajena, sino tú mismo, como una ofrenda perfecta para ser santos a todos los que están en ti, a todos aquellos que por medio del Espíritu Santo somos bautizados en tu cuerpo, metidos en tu cuerpo. Mi alma alaba. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Sabía usted que con todo y el conocimiento que tengo y con la presencia del Espíritu Santo que yo siento, el diablo está tratando de acceder a mi mente? El diablo siempre va a tratar de acceder a tu mente. Por eso dice la Biblia que nos colgamos el yelmo de la salvación. Lea y lea y lea y lea y lea y lea y lea, mastique, digiere el libro de Hebreos capítulo 9 y 10, para los que no les gusta leer la Biblia. Para los que les gusta leer la Biblia, lea todo el libro. Usted no se va a llevar más de una hora. Usted no se... Dele una hora al Señor.
Si usted solo lee un medio capítulo, usted es un araganzote. Lea la Biblia. Vea tele, juegue fútbol, vea lo que quiera, pero lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Aparte de que usted está leyendo palabra de Dios, su cerebro, dicen los entendidos, que si usted lee 100 libros, su mente se desarrolla por lo menos al 10%. Ayer me decía el Señor, cuando yo iba a Levítico, ya ni te acuerdas de esto, tú deberías de leer otra vez la Biblia, me decía el Espíritu Santo. Deja de estar, porque me he hecho unas series yo veo televisión. Si alguien ve televisión soy yo. Ahí ando viendo cómo pago Netflix. Pero también leo la Escritura. Y a veces mis hijas, mi esposa está viendo la tele y yo tengo aquí mi Biblia, mis lentes, mi cuaderno. Y voy anotando y cada cosa que Dios me revela, porque el Espíritu está siendo alimentado por la palabra de Dios. Le amo mucho en el Señor. No vaya y corra a condenar a otro. No condene a nadie. Porque con la vara que mide, con esa será medido. Y lo que es mejor, no se deje condenar por nadie. Ni por el pastor, ni por su hermano, ni por la ley, ni por Satanás, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue. Y Él ha dicho en su palabra que Él nos ha hecho justos. Nosotros estamos aquí por los méritos de Jesucristo, no por nuestras obras. Dios le bendiga. Lea Gálatas, lea Romanos, Gálatas, Hebreos. Y envidie con envidia santa a la iglesia de Corinto, porque el Espíritu Santo se manifestaba en ellos de una manera sobrenatural, porque no vivían bajo la ley. Ellos aceptaron la salvación por gracia, por los méritos de Jesús. Leamos en el Señor. Ánimo, Dios con nosotros. Eres plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Me eres suficiente, Jesús. Me eres suficiente, como dice la Escritura en Colosenses 2:8. Hay plenitud en ti, Señor. Convencido estoy. Gracias, papá. Aleluya.